Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos estudiantes de la Ibero de psicología. A lo mejor estuvieron viendo alguno de nuestros videos. Bueno, esperemos que también escuchen nuestro podcast. Mi compañera Estrella Pérez Díaz, Ajax Villagómez y su servidor Alonso Domínguez somos estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Psicología. Y bueno, esperamos hacer una síntesis de lo que estuvimos trabajando durante todo el semestre de la materia de promoción de la salud mental. Y bueno, a mí me gustaría introducirlos con una pequeña historia. Bueno, el duelo, ¿por qué es importante para todos? Todos, absolutamente todos, sufrimos pérdidas. Se trata de una parte inherente de la condición humana. Todas las pérdidas generan un duelo, sin importar de lo que haya sido, pequeño o grande. Y el duelo es una respuesta natural. Bueno, empieza una pequeña historia. En 1969, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza estadounidense, empezó a estudiar casos de duelo y encontró un patrón recurrente y identificó 5 etapas. Estas etapas no se viven de manera necesariamente lineal, sino que puede saltar de una a la otra. Pero bueno, vamos a analizarlas. La primera, quizá la más conocida, pues es la negación. La negación es un mecanismo de defensa. Las personas, cuando la realidad nos resulta tan abrumadora, pues nos negamos a reconocer el cambio. Es como si nuestra mente se negara a reconocer la nueva realidad. Y esto es para protegernos del impacto emocional. Los individuos pueden actuar como delirantes, como si nada hubiera ocurrido o aferrarse a la esperanza de que las circunstancias quizá mágicamente vuelvan a su estado anterior. Como dice un dicho muy famoso es, todos podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. El siguiente paso, la ira, es la toma gradual de conciencia. Constantemente, en algún punto la realidad nos va a chocar y esto conduce a frustración, irritación y ira. La ira en el espectro de emociones solemos ponerla como algo negativo, pero no es algo necesariamente malo. Todas las emociones tienen un propósito evolutivo. Y la ira, bueno, nuestro pasado biológico nos servía para luchar contra barreras muy fuertes impuestas sobre nosotros y en este caso no es diferente. Nos ayuda a afrontar el cambio y puede ayudar a dirigir nuestras decisiones durante esta transición. Pero es importante no sucumbir ante ella porque no transformar la ira en acción, en actuarla en actos poco premeditados e impulsivos, porque podemos llevar a mal camino y a situaciones peligrosas y arriesgadas. El tercer paso que identificó Elizabeth Kubler-Ross, pues es la negociación. Las personas empiezan a explorar nuevas estrategias, tienen comportamientos o actitudes para adaptarse a la nueva situación y a medida que los individuos van perfeccionando estos, puede ocurrir que comiences a obsesionarte con los pensamientos de oh, todo esto fue mi culpa, pero eso es solo una pérdida de tiempo porque la obsesión únicamente lo que hace es que va fortaleciendo el patrón de rumiación. El siguiente paso es la depresión. La depresión pueden surgir sentimientos recurrentes de tristeza profunda, desesperanza, una melancolía agobiante, y a medida de que surgen nuevas pérdidas secundarias o ajustes, porque quizá una pérdida conlleva a otras pérdidas, y lo cual genera un sentido fluctuante de autoestima o de propósito. Los seres humanos somos paradójicamente criaturas frágiles, pero al mismo tiempo somos criaturas sumamente resilientes y adaptables, pero
Entonces, por eso somos tan conscientes de nuestra mortalidad, y eso se llama la alienación de mortalidad, pero por eso tratamos de proyectar cierto control sobre nuestro entorno, nosotros mismos y los demás, para negar esta mortalidad. Y bueno, el último paso, según Elizabeth Kubler-Ross, es la aceptación. Y es porque gradualmente el individuo logra integrar la nueva realidad, acepta las circunstancias y busca estabilidad. Las personas pueden experimentar ecos de ira o de tristeza a medida que reconcilian el pasado y encuentran un renovado sentido de satisfacción. Como les había mencionado, las etapas no se experimentan estrictamente en una secuencia ni progresan de forma lineal siempre. Con frecuencia es un proceso cíclico, con etapas reiterativas, volvemos a él y volvemos a revivirlas, que se superponen o se repiten. Esto evidencia el camino a la aceptación. El duelo es dinámico, es iterativo. Todas las pérdidas involucran un proceso de duelo. Pero con el tiempo, falta mencionar que la teoría se fue expandiendo. En 1992, aproximadamente 20 años después del trabajo original de Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Kenneth J. Doka añadió una sexta etapa al proceso de duelo: la esperanza. Doka reconoció que muchas personas encuentran útil aferrarse a un propósito que les permita avanzar durante el proceso de duelo, después de una ruptura, la muerte de un familiar o cualquier otro tipo de pérdida. Y por ello es importante no negar tu dolor, sino aceptar que has perdido no solo algo externo, sino una parte de nosotros mismos. El dolor es el reconocimiento de que ha sido amputado, el dolor fantasma de un órgano faltante. Pero ¿por qué es importante el proceso de duelo? Es muy pesimista escuchar sobre él. Como decía, en primer lugar, es importante para todos porque la vida está llena de pérdidas. Algunas pérdidas no tienen que ser tangibles o materiales, pueden ser la pérdida o la renuncia a una fantasía. Y voy porque es importante para los padres con hijos con autismo. Particularmente importante para ellos quisiera hablarles de otro tema, que es el bebé imaginario. El bebé imaginario es un concepto en psicología cuando, incluso antes de que nazca tu bebé, incluso antes de estar embarazada la pareja, pues tenemos esta representación mental de cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos, cargada de un montón de expectativas. Y pues bueno, no existen los ideales, por eso son ideales, ¿no? Son inalcanzables. Entonces, cuando nace nuestro hijo, pues, y cualquier hijo, o sea, no existen los hijos perfectos. Tenemos que amar a las personas como son por sus defectos y sus cualidades. Pero esto es particularmente importante quizá cuando nuestros hijos son más vulnerables y tienen mayor dependencia de nosotros, quizá puede generar una situación de mucha frustración, pero también es fácil olvidar que incluso el hijo neurotípico, pues seguramente también genera bastante frustración en muchos padres. Y bueno, también es importante señalar que nuestro trabajo, nuestro modelo de aproximación, lo hicimos a partir del modelo de la intervención conjunta. Esto se entiende como la estrategia de apoyo que integra la colaboración de profesionales, familias, instituciones, recursos comunitarios. Y esto es que no estamos solos, hay un apoyo sistemático todo el tiempo para responder de manera más eficaz a una necesidad específica. Quizá hoy en día, más que nunca, la crisis de las instituciones, no saber dónde recurrir y confiar verdaderamente, pues hace que nos sintamos más desolados y veamos un panorama más triste y desolador donde no lo es necesariamente. Eh, Muchos fenómenos psicosociales como los que experimentan las familias con hijos con trastorno de espectro autista pues son muy complejos y multifacéticos. Entonces requieren
conocimientos interdisciplinarios y esfuerzos coordinados para generar cambios significativos. Y por ello son mucho más efectivas que las intervenciones aisladas. Bueno, ahorita mi compañera Estrella nos va a retomar un poquito el proceso de duelo y lo va a enfocar en la parte de duelo en parejas. Hola, mucho gusto. Soy Estrella y gracias Alonso por permitirme hablar un poco de lo que es el duelo de pareja en familias con hijos autistas. Tal cual, el duelo en este contexto se refiere al proceso emocional que viven los padres cuando las necesidades intensas del cuidado del hijo con autismo pues hacen que la relación conyugal pierda espacio y visibilidad o incluso vitalidad. Tal cual no hablamos de un duelo por muerte, sino por pérdidas simbólicas que pues, se experimentan en la vida en pareja. Una de estas pérdidas pues, es la de expectativas previas. Cuando nace un hijo con autismo es común que los padres confronten la necesidad de replantear los sueños, los planes y proyecciones, lo que esto podría implicar reconocer que algunas de esas expectativas ya no podrán vivirse como antes. Un ejemplo es viajar de forma espontánea, tiempo libre para ellos y compartido. En este sentido se atraviesa un duelo emocional por estas pérdidas anticipadas. Otro es el desgaste del cuidado y pues la carga emocional. Las demandas de atención, terapias, adaptación de rutinas y manejo del comportamiento generan elevados niveles de estrés para los cuidadores. Estos factores pueden drenar las energías emocionales que antes se dirigían hacia la relación de pareja. Un modelo de estrés en parejas con hijos con autismo señala que las demandas del niño en comunicación, comportamiento o necesidades especiales actúan como tensores que dentro de la relación conyugal, que generando conflictos, sobrecarga y desbalance en los roles. Puedes llegar a ser bastante cansado ser cuidador y padre proveedor. Otro de los riesgos es la de crisis de pareja. Cuando el duelo no se atiende, pueden surgir conflictos más intensos, una crisis de pareja o llegar a decisiones drásticas como lo es una separación, un divorcio. Dichos estudios sobre el cuidado han encontrado que el acceso a tiempos de respiro está relacionado con una mejor calidad marital en parejas con hijos con autismo. Por eso en este podcast mencionaremos algunas actividades que podrían hacer como pareja. Puede ser que cada noche, cuando el niño esté dormido, hablen 5 minutos sobre qué fue lo mejor de su día, en qué se sintieron abrumados hoy, en qué se pueden ayudar el día de mañana. Otra puede ser tener citas como pareja, pueden estar adaptadas dentro de la casa, entre 20 y 40 minutos. Puede ser una cena especial, sin pantallas, juegos para los dos, de cartas, de preguntas, de pareja, rompecabezas. La idea es ponerse creativos. Otra cosa es de que agendar quién acompañará a terapia esta semana al niño, hacer mini reuniones y pues pasar también de vez en cuando tiempo individual para cada uno. Uno se encarga del niño y el otro descansa y viceversa. Hay muchas formas de mantener la llama dentro de la pareja. Pues bueno, gracias Alonso por el espacio nuevamente. Espero les sirvan algunos de estos consejos y estos datos interesantes sobre el duelo dentro de la pareja con hijos autistas. Gracias a ti, Estrella. Qué información tan interesante. Yo, a pesar de haber leído pues ya algo sobre el duelo, no sabía que cambiaba tanto sus fundamentos cuando era en cuestión de la pareja. Pero bueno, ahorita mi compañero Ajax también nos va a hablar un poco. Bienvenido, Ajax. Saben, el tema del duelo ha sido un tema bastante estudiado. Uno de los principales hallazgos es la relación significativa entre el malestar psicológico en los padres
por la compleja crianza de los hijos. Se ha demostrado que los progenitores experimentan emociones tales como frustración, tristeza, incomodidad, injusticia, pesar y amor profundo. Este dato fue rescatado de un artículo publicado por Hernández y sus colaboradores en 2021. Sin embargo, existe otro dato significativo. Es el desencadenante de problemas dentro del hogar. Principalmente las madres de familia son las más afectadas, que usualmente atraviesan el obstáculo de no lograr desarrollarse adecuadamente en su trabajo y como personas, puesto que criar hijos con este tipo de condiciones involucra bastantes recursos y tiempo. Esta cita fue extraída de los autores Rodríguez y sus colaboradores en un artículo de investigación propuesto en 2024. No obstante, es importante considerar que pese a las vicisitudes que se pueden presentar, los hijos tienen que verse como seres humanos, que, al igual que nosotros, tienen dificultades. Por tal motivo, me he dado la oportunidad de compartir con la audiencia una técnica que puede resultar útil. Se llama Relájate conmigo. Es crear un espacio seguro entre los padres e hijos con trastorno del espectro autista para fortalecer el vínculo, especialmente cuando existe una situación de duelo en pareja. En cuanto a los materiales, se necesita lo siguiente: un rincón tranquilo en casa, objeto o textura preferida del niño, puede ser un peluche, una manta, una bola sensorial, una figura, etc. Cartulina y marcadores para nombrar o decorar el refugio. Ahora bien, los pasos son los siguientes. Número 1. Invitar al hijo con trastorno del espectro autista a crear un refugio con nosotros. Esto tiene que ser por medio de explicaciones sencillas. Por ejemplo, vamos a diseñar un espacio para estar tranquilos tú y yo. Es importante que se le dé la libertad al hijo de diseñarlo como él lo desee. Número 2. Se ingresa al refugio. Pueden acostarse o sentarse, dependiendo de su diseño. En este espacio, los padres solo deben relajarse, mantener una voz ligera y no ser tan directivos. Número 3. Seleccionar un objeto que represente la tranquilidad. Luego decirle al niño, cuando tengamos este objeto, hay que recordar que este será nuestro lugar seguro y que estamos bien. Número 4. Permanecer en el espacio el tiempo suficiente para que todos los integrantes estén tranquilos. Número 5. Para finalizar, se le dice lo siguiente al niño: gracias por permitirme estar contigo en este espacio. Aquí podremos sentirnos tranquilos y seguros. Finalmente, es importante considerar que si tu hijo tiene alta sensibilidad, se deben utilizar materiales suaves. También es relevante destacar que no se debe forzar la interacción. Deje que se mueva a su merced y ambos padres deberán mantener un lenguaje congruente con el niño. Gracias, Ajax. Dentro de todo este cuadro que mencionábamos de intervención conjunta, pues aquí esto aplica más a la esfera íntima de los padres y sus hijos. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que alguien lo escuche y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.